Blessings and welcome to Morning Talk. Bendiciones y bienvenidos a una plática mañanera. Mi nombre es Keila Vélez, And this is Ricardo Velez. pastores asistentes de Centro Familiar de Adoración, nuestros apóstoles Ángel y Cintia Rivas. Y otro sábado, Yes. gloria al Yes. Señor por eso. Yes. Otro día lindo que el Señor nos ha dado, una bendición para vivirlo, para gozarlo. Absolutely. Así que hoy, aunque esté frito, como ya ven, I'm still crazy. I still want to sí, show no. sleep. No yo. Aunque esté un poquito más frito, hay que darle gracias al Señor porque Yes. hay un cambio, Yeah. hay algo nuevo en la atmósfera. Estamos cambiando de temporada. Ya estamos en otoño. Ya Yes. mismo van a ver esos colores tan lindos en las plantas, los árboles. Luego pues quedan todos sin hojas, pero después viene esa blancura de lo que es el invierno. Y después de eso, oh my God, viene algo bien lindo porque empieza a salir todo precioso nuevamente. Así que hay que dar gracias por cada temporada, por cada cambio. Eso es algo que no puede faltar en nosotros. Amén. Yeah, we're, and obviously over here in the East Coast in Chelsea, Massachusetts, the weather is kind of cool. We woke up to, sweater style type of thing. Even though they say it's gonna hit 70s, we will see. We will see how that works, right? But we, obviously, as it gets into fall or whatever, we got to make sure that the coffee is nice and warm. So yes, we're drinking our coffee. We're here in Morning Talk. We always appreciate you. We always thank you for always being connected with us every Saturday at 10 o'clock. Morning Talk is here. We're here. We're always, whipping up a conversation just to shed some light in whatever situation that you're going to. Do not forget that we have Instagram page, which is Morning Talk with Keila and Ricardo. Make sure you follow us over there. Also, don't forget that we have our YouTube channel, Keila and Ricardo channel. That is an important channel to have because we shed some light into your life, and we use our experiences and we share it with y'all. We're not afraid to let you know, the mistakes that we might have made and the adjustments that we had to do. We're not afraid of that. We our job and our calling is to just be open and let you know, hey, it's okay. We messed up, but we're here. We're still here. We're up and running. And today, Keila, it is a beautiful day because we have a beautiful topic that I know you're gonna enjoy. Bueno, déjame dar un traguito aquí. I finished too early. Necesito algo para calentar mis cuerdas vocales. What a beautiful morning it is. So what's up, Keila? What do we have whipped up for a topic today? Hoy tenemos un tema tremendo que ha venido trabajando en nuestras vidas desde temprano en la semana. Uh-huh. Y bueno, desde la semana pasada como que eso ha venido tocando nuestro corazón, pero esta semana como que se produjo algo más concreto en cuanto a esto. Y queremos hablarles del tema, viene algo nuevo. Something new is coming. Viene algo nuevo. Y pues esto es en base a cómo nosotros estamos ahora a cómo estábamos antes. Right. ¿Qué ha pasado, verdad? Antes de que empezara toda esta pandemia, ¿qué hemos aprendido durante este tiempo en nosotros como personas, como familia, como matrimonio? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué cambios hemos atravesado, verdad? Porque creo que eso es muy importante, nosotros meditar en estas cosas para poder darnos cuenta el ahora y el antes y el ahora y lo que queremos ver más adelante también. Right. I think, yeah, it's a good question. What has been happening with your life? We've been submitted to the COVID for a year and a half, and now everything's slowly starting to, even though it's still
They're still around there, but we're Mhm. trying to continue with our lives. But what has happened from prior to the COVID status, right? Well, what were you doing, and what are you doing now? Mhm. Did you take hold and take what's the word I'm looking for? The opportunity to do something, or was there anything happening since the day that we were locked up in a cage to now that we're free? Is has anything new happened? Has Mhm. there been with your personal life, with your family, with your spouse? Mhm. I mean, we've talked in many different episodes, in which, if you go into our YouTube channel, you'll see them, where we've Mhm. talked the different things that we had to adjust to, right? Yeah. But prior to that, what we were doing, do you remember what we were doing prior to that? Or are we still thinking of, that we're still in the pandemic, a pandemic lifestyle, right? Let's call it a lifestyle, because that's a lifestyle that we have, you know, In a way. in a way, but a lifestyle that can change, right? Yeah. Entonces, mientras estaba pensando en estas cosas, vino a mi mente que mientras vamos atravesando diferentes situaciones en Mhm. nuestra vida, van surgiendo cambios. Y durante esos cambios se pueden producir transformaciones en nuestra vida. Entonces, pensando en eso, pues vamos a desglosar la diferencia entre cambio y transformación. ¿Por qué? Porque a veces lo pensamos como si fueran lo mismo y no son lo mismo. No. Cambio es una cosa, transformación es otra. ¿Ok? Y queremos, ¿verdad?, que pueda escuchar esto, porque realmente, mire, mientras estábamos leyendo esto, nos impactó Yeah. y a mí personalmente me ministró en todos estos días y más cuando nos sentamos a escribir todas estas notas, cómo es que estas dos cosas funcionan. So, cuando hablamos de un cambio, es verdad, el verbo cambiar se define como dar, tomar, ¿sabe? Que cuando usted cambia, da, toma, o poner una cosa por otra, mudar, variar o alterar, ¿verdad? I don't know if you want to say that. No, so we're going to be talking about change and transformation. Mm-hmm. Two different things, though sometimes we tend to put it together, but in reality, the functions are different. What happens, The meaning is different. in the process of a change is one thing, and what happens when something is transformed is another thing. So today in Morning Talk, we want to kind of shed some light on this, Mm-hmm. because you might be in the stage of changes, and you Yeah. might be in the stage of transformation. And and again, if we don't understand where we're at, what happens is we don't allow the process to happen. Mm-hmm. So if we're in the change stage, and we don't understand that, what happens is we get confused, and then the change never happens. Yeah, and you stop the process. Right. Y lo que queremos es que, como le dijimos al principio, el tema, algo nuevo viene. Y entonces, si entendemos estas dos cosas, vamos a ver entonces eso algo, ese nuevo, esa nueva cosa o esa nueva manera, lo vamos a poder ver, porque vamos a entender que el proceso que estemos pasando, sea de cambios o sea de transformación, va a traer eso nuevo. Y creo que cada uno de nosotros es lo que queremos, lo que deseamos en nuestra vida es algo nuevo, es poder, ¿verdad?, experimentar cosas nuevas cada día. Yeah. So we were talking about the definition, right? Which was, to give. So change is to give or to receive, or to put, something or for another, right? So I'm going to take this piece of paper and give, and she's going to give it back. That's a change, right? I no longer have this piece of paper in my hand. Mm-hmm. A change. Something else. I have something else. I have my glass cleaner. so I change the paper to the glass cleaner, right? Mm-hmm. Or to move, right? To move things.
So our lovely spouses, they love to move every other year, or every 6 months they love to move the furniture. So Y son las mismas cosas, pero lo cambiamos de posición para que se yeah, vea and diferente. it's so cool. I mean, we recently I was forced into moving our living room, and the change that my wife decided to do, though we still have the same furniture, it just moving it and placing it in the right place changed the whole atmosphere, and it actually made the play. I remember it made the living room even bigger, Yeah. though it's the same furniture. It's so cool what change is all about. So, entonces, cuando hablamos de la acción del cambio, es producir resultados distintos, alterando cierto orden o secuencia que se tenía en cualquier aspecto. El cambio tenderá a lograr un camino que nunca volverá a ser igual. Esto es lo que es la acción del cambio. ¿Ok? So, es producir resultados distintos. Tú lo que quieres es tener resultados distintos, pero alterando el orden de cómo tú pones las cosas, como el resultado distinto de nosotros alterando o moviendo el cuarto fue que ahora hay más espacio, ¿verdad? So, entonces, en lo que es cambio como tal, dice que tenderá a lograr un camino que nunca volverá a ser igual. El cambio aparece ante una situación externa en lo que tiene siendo persona. Porque, ¿verdad? Si hablamos de un salón o de un cuarto, pues es externo, pero de nosotros, cuando es un cambio en nosotros, es producido por una situación externa que te pone en alerta y a la que te tienes que adaptar, ¿ok? So, cuando viene una situación como todo este asunto del COVID, ¿verdad? Produjo tantos cambios, alteraron tantas cosas que nosotros tuvimos que adaptarnos a ciertas cosas para poder seguir nosotros viviendo y poder seguir haciendo las cosas que teníamos que hacer, ¿verdad? ¿Quién quería estar andando con máscara? Nadie. Tuvimos que adaptarnos a andar con una máscara para, ¿verdad?, protegerse uno y el otro. El que le gustaba estar en lugares llenos de mucha gente y fiestando y haciendo tantas cosas, se tuvo que adaptar a un tiempo a que tenía que retrocederse de esas cosas. ¿Para qué? Para cuidarse y cuidar también, ¿verdad?, de su familia. Yeah, those type of changes, it for us when we had to wear the mask. I mean, it was a big change because everywhere we went, we had to wear a mask, right? And we're folks that we talk a little bit about it, but we want to live, we want to continue living. Yes. Life continue. Now there's a change where certain places you have to wear a mask, and certain places you don't have to. So it's like very, very confusing now. Now it's like we have to adapt to that change, right? And it's a hard change. So what happens is if you go to a place and you don't have a mask, you stop, and it's like and it's very challenging. And I've heard this from people when we've had conversations where it's like so confusing, but those changes that alter our lives, sometimes they're necessary. They're needed in our lives. And because not the whole mask thing, the COVID thing. No, I'm just talking about in life. Eso es un ejemplo. There's changes that we're going through. We're getting older. We're still, as sexy as we could be, but we're getting older, right? But and there's changes. There's more white hairs in my beard and all that fun stuff, which I love. But that alters, that changes the look. We can't be dressing like teenagers, even though I have a teenage shirt that I've had for so many years, and today I felt like wearing it. I'm sorry, but it's not. It's no longer me. After today, I'll get rid of it. Right? My wife is dying for me to throw this shirt away, but it alters. And these changes, whether it's little or big,
it creates an external alteration, and you see it, and a los que tenemos que adaptarnos. Yes, as we get to that point of adapting, right? Yeah. So, entonces, en los cambios, ya sea como estaba pensando, a veces el cambio de lugar donde uno está viviendo, el cambio de el horario, el cambio pues de que ahora hay más personas en la casa, te tienes que adaptar, ¿verdad? Or less. Or less, ¿verdad? Como nosotros, te tienes que adaptar a ese cambio. Entonces, eso trae unos resultados diferentes a nuestra vida. ¿Por qué? Porque al adaptarse a esas cosas, pues tiendes a tener una actitud diferente, empiezas a pensar diferente, porque ahora como nosotros estamos aquí ahora solos, nuestros hijos, ¿verdad? Ya una se casó, la otra está en colegio, aunque regresa, pero la manera de pensar ahora es diferente porque tenemos que pensar en nosotros dos, aunque ellos están afuera, pensamos en ellos, pero pensamos más en nosotros para poder nosotros seguir conviviendo y seguir creciendo, madurando, ¿verdad? Son cambios externos, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros, a mis situaciones externas que nos ayudan a nosotros a cambiar. Yes. Entonces, ahora, cuando hablamos de transformación, mire qué tremendo es esto. Transformación es hacer cambiar de forma a algo o a alguien, transmutar algo en otra cosa. Ahora, la transformación incluye el cambio, aunque no se limita a alterar el orden de las cosas, va más profundo y de raíz. ¿Por qué? Porque la transformación ocurre desde adentro. Yeah. No es producido por lo externo, por las situaciones, es algo que viene desde adentro, es algo que tú deseas cambiar adentro para que entonces lo de afuera también cambie. Yeah, transformation is like when we were talking about it, really touched us because, you know, when we accept Christ as our Savior, right? You know, it says that all the old things, right, are all the things are old, and now new comes in. Yeah. You know, that's a transformation. That's deep. When viene siendo una nueva criatura. Yeah, and that means that whatever. So if you came to Christ because you were broken, now Christ has put you back together. So no longer you're thinking like you're a loser. You're thinking like a champion. You know, if you came in and your home was broken, but now by having him in there, now your home is restored. And you know, if you don't have a relationship with your children or a good relationship with your spouse, or you know, just all these things, or we're a drug addict, or you know, or alcoholic, and all these things. Once you receive Christ, that's where the transformation happens. But it has to start from inside, and it manifests outside. Right? And there's no other way to, you know, I mean, when we were at the beginning stages of our marriage, I had to have a transformation because I was very aggressive. Right? I was very vocal with my words. You know, and I was more, you know, just more distance, and I didn't speak, I didn't express myself. I had to have a transformation for that to happen because I was trying to change through the outside, apparently, but it wasn't working until I got into the stage of transformation. Only then I speak my mind. Yeah. Y mire qué tremendo esto que dice, es mucho más que cambiar, ya que da vuelta todo lo conocido hasta el presente para ser un dínamo que produzca una nueva energía, una nueva conciencia, una nueva forma de vivir. Eso quiere decir que va más allá del cambio. ¿Por qué? Porque todo lo que tú conocías de cómo era que tú funcionabas, ya eso lo arranca, como quien dice, lo sacas de raíz y tú empiezas a tomar una acción diferente, tú empiezas a tratar de mirar las cosas de un punto de vista diferente, quieres empezar a pensar diferente. Por eso es que Romanos 12:2 dice bien claro que transformemos
Dice, transformen su manera de pensar a través del conocimiento que tienen de Cristo para que cambie su manera de vivir. Entonces, es necesaria la transformación. Es importante también el cambio. ¿Por qué? Porque en medio de la verdad, de lo que es la transformación, vienen esos momentos que hay que cambiar ciertas cosas. Pues las dos cosas son importantes, pero lo que es la transformación, eso nos impactó tanto. ¿Por qué? Porque es algo que proviene desde adentro, de lo más profundo, para que nosotros podamos tener una nueva manera de nosotros enfrentar las cosas, y que esa energía que produzca esa transformación nos traiga una nueva conciencia y una nueva forma de vivir. Yeah, I mean, I want to, that little sentence that you said, I want to say it in English. It says, it is much more than change, since it turns everything known up to the present to be a dynamo that produces a new energy, a new consciousness, a new way of living. You know, it just completely takes and it takes you to a 180, and it changes, you know, things. It changes your life in a tremendous way. How things how you used to see it back in the day, now you see it differently. You know, before, when situations were hard, you would pause and you would put yourself in a corner. Now it's like, yeah, okay, I got this. I understand this. Because why? The transformation has happened in your life, where now you're able to move forward. Now you're able to hey, there's a business idea that came up. Boom. I'm not going to worry about it. Yeah, I might commit a couple of mistakes. I might, fail a couple of times, but failing is a process of learning. You fail, that means you did something wrong. Therefore, you have to change whatever you did wrong. So like that, the next time you approach, or you go back into your success mode, that happens. Okay, but no, you failed and you stop and you get no. The failing is not failing is not an option. You have to take that, whatever situation that's going in the transformation process. That's what's going to happen. It's going to make you see things, and you're going to feel things differently, and you're going to be able to grasp things differently. Y el asunto es que muchas personas tienen miedo de lo que es la transformación. Prefieren el cambio solamente porque el cambio es solamente alterar ciertas cosas para producir ciertos resultados. Right. Pero cuando la transformación, la incertidumbre de cómo es que puede traer un resultado, cómo va a ser ese resultado, las personas tienden a cogerle miedo a la transformación. Cuando la transformación es algo que te va a cambiar tu vida por completo y va a hacer que al tú entrar a lo profundo de ti y buscar cuáles son esas áreas que nosotros debemos de verdad ajustar, esto va a producir algo tan diferente en nosotros que la vida como tal la vamos a ver completamente diferente. Yeah. Y vamos a poder accionar en diferentes maneras para mejorar nuestras relaciones, para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestro entorno. Mire lo que dice aquí, me encantó esto y, ¿verdad? Gloria a Dios por el hombre que escribió esto, y se me olvidó escribir quién fue, pero aprendimos mucho con él. Dice, los procesos de transformación marcan la vida. Ya no se trata solamente de reordenar, sino literalmente de refundar, de volver a fundar todos los principios que dieron origen a nuestra vida, a nuestras relaciones, y por ende se producen resultados completamente distintos. Es fundar algo nuevo a partir de algo que ya no existe más y no volverá a existir. Wow. Eso, let me read that in English, so like that everybody can get that little bit of taste of this information. Transformation processes mark life. It is no longer just a matter of rearranging, but literally refounding all the principles that gave
rise to our lives, relationships, and therefore completely different results will be produced. It is to found something new from something that no longer exists and will never exist again. Wow, that means that when you go into the stage of transformation, that what I said earlier, Ujú. it goes, that old system that you were living, that old way of you living, that old way of thinking, that old way of character, that old way of financial status, that old way of happiness, that old way, all that goes away as something new appears. All right, that's transformation. And yes, people are afraid for that. Why? Because it requires for you to surrender to that transformation. Yeah. You have to surrender to that transformation. And if you don't, we're not getting into this is a conversation, right? Yeah. Esta plática está caliente. And if we don't surrender to that transformation, what happens is we delay the process in which God wants us to be in. And that's very important for us. So we have to surrender to the and it's hard. It's hard because it requires for you to get out of your comfort zone, right? You have to get out of your comfort zone. That means you have to change attitude. That means you have to work on everything that needs to be changed. Transformation is something that it should happen in our lives, and we should allow it to happen in our lives. Because of the thing is, if you don't allow it, what's going to happen is everything you do will fall apart. Because you've only changed things, but you haven't allowed to transform. You know, so so here in Monitor, we just want to shed this light, just to let you know, hey, this is, whatever stage you're in, but transformation is key. If I didn't allow the process of transformation in my life, or she didn't allow, because you see her, she's a saint, but she had her other issues, maybe not as horrific as mine, my lifestyle, but she had other things, and she surrendered into that transformation. Mire qué tremendo esto. Dice, al transformarse en algo o alguien completamente diferente, se suelen querer dejar atrás. Esto es cuando decidimos en la transformación. Y la transformación puede pasar por cualquier cosa. Puede ser que hayas perdido todo y tengas que empezar de nuevo, y entonces en ese nuevo comienzo decidas cambiar toda la manera en que hacías las cosas para poder hacer como una vida completamente diferente. Esto puede suceder de diferentes maneras, ¿ok? Pero mira que dice que se suelen querer dejar atrás los padecimientos, los sufrimientos, las cosas duras que estabas pasando, para acumular esa energía que estabas poniendo en todas esas situaciones, poner esa energía en la fuente esperanzada de algo mejor, en lo mejor que tú quieres, en ese nuevo comienzo, en esa nueva manera de vivir, en ese nuevo rumbo. Vas a poner toda esa energía que tenías puesta en todas esas cosas que tú querías cambiar, que querías ver, ¿verdad? Cosas diferentes. Esa energía tú la vas a poner entonces en esto nuevo, en esta esperanza que tú tienes de algo mucho mejor. Entonces, esto se lo hablamos porque vamos a ser probados en este camino de la vida, y queríamos desglosarle las dos cosas, porque puede ser que estás en procesos de cambio, puede ser que estás en proceso de transformación, y en los dos vamos a ser probados en la vida. En algún momento va a pasar algo o una situación puede venir, una palabra que escuchaste, una persona que quizá vino a decirte algo o a confrontar, no sé, en el trabajo, hasta los recuerdos. Puede ser que vengan a tratar de interrumpir ese proceso que tú has estado atravesando. ¿Para qué? Puede ser que te ayude a avanzar, ¿verdad? Pero puede hacer que te haga retroceder. Y no queremos, ¿verdad? Que
en este proceso que hemos estado pasando, que si has recibido cambios, que si ha venido una transformación a tu vida, te vayas a estancar y no vayas a avanzar, sino que en esta mañana, al recibir esta información, se despierten en ti todos los sentidos y diga, no, el cambio que se ha producido en mi vida, yo no lo quiero volver a soltar o no quiero regresar a donde yo estaba o a como yo estaba. La transformación que ha sucedido en mi vida, yo no la quiero cambiar por esta situación ahora, sino que yo quiero seguir avanzando. No te permitas regresar a como eras. Hay algo nuevo que viene a través de estos cambios, hay algo nuevo que viene a través de esta transformación. Mire lo que dice en Isaías 43:18. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que yo voy a hacer. Isaiah 43:18. This is the icing in the cake, as I say. But forget all that. It is nothing compared to what I am going to do. That is some good stuff. Con esa palabra lo dejamos porque sabemos que en esta mañana esta información le va a ayudar a usted a procesar y a caer, ¿verdad? En esa conciencia, ¿verdad? De no permitir que lo que ya ha sucedido en su vida se detenga, sino que usted siga marchando hacia adelante para ver cosas nuevas. Oramos rápidamente y terminamos. Dios, gracias. Gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad. Gracias porque nos ministra siempre a nosotros primero. Gracias. Gracias porque nos enseñas tantas cosas y nos ayudas para que nosotros, a través de nuestra experiencia, podamos también mostrar a otros, enseñar a otros, Señor, de lo que tú nos enseñas para que todos podamos ser beneficiados de esto. Padre, te pedimos que nos ayudes en medio del proceso que sea que estemos pasando, ya sea o que haya una transformación en nuestra vida, que no permitamos que nada, Señor, nos haga retroceder, sino que miremos con más fuerza, con más deseo a lo que tenemos al frente, que son cosas nuevas y grandiosas para nosotros. Amén. Amén. Bueno, lamentablemente nos tenemos que ir, queremos aprovechar el día. Yes. Así que le deseamos que tenga una mañana bendecida, llena de gozo y de mucha alegría. Yes, have a blessed morning full of joy and happiness. We will see you next Saturday with another hot topic. Enjoy. Bye-bye now. Adiós.